Perdón, Adriana. Dale, sí. No, que yo justamente, y como resumen de todo lo que hemos estado diciendo a lo largo de 2 jueves, Sí. decíamos entonces que ahí, en ese primer núcleo que nosotros marcamos de calle Yaguarón, Yaguarón y Colón, extendiéndose hacia Rincón, hacia Sanandí, ahí se formó un verdadero barrio donde todos desinteresadamente trabajaban porque todos buscaban la convivencia con los más jóvenes, la alegría, que se podía hacer así, con poco, digamos, dinero, pero con mucha voluntad y mucho trabajo. Era gente desinteresada que trabajaba, por ejemplo, en la construcción de esos tablados, y era la verdadera fiesta del barrio. Era entonces un centro de calle Yaguarón, el primero en lograr esa identidad. Habíamos marcado también el segundo centro en la Plaza 4 de Octubre, y en este caso nos vamos a limitar exactamente a la plaza, en Yaguarón, entre Artigas e Ituzaingó. En la charla de hoy vamos a ver, por ejemplo, además más allá de la plaza y de Caputi, que ahora va a hablar Margarita, vamos a hablar también de los tablados como un elemento que se repite, pero teniendo tal vez una característica un poco diferente que el del primer núcleo que vimos. Nada más. No, los tablados, justamente, creo que vale la pena mencionarlo, los vamos a encontrar en diferentes puntos a lo largo de toda la calle Yaguarón. Después vamos a medida que nos vayamos acercando a la calle General Rivera, nos vamos a encontrar con un tablado también importante y que evidentemente era la movida del barrio, ¿no? No hay ningún tipo de dudas al respecto. Bueno, aquí estamos Adriana, audio. Adriana. Sí. Y no, y yo digo que en todo se cantaba Vivo en un rancho. Ah, totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que ahí también es lo que siempre venimos diciendo, con esa discusión que se ha dado en los últimos tiempos. El himno popular de San José, después que se genere lo que quiera, pero acá hay un himno popular que es el que todo el mundo canta, que no hay reunión, fiesta en la que falte cantar Vivo en un rancho. Y bueno, es lo que nos identifica, es esa identidad de la que usted hablaba, Margarita, hace un rato. Y acá nos detenemos en esa esquina, porque de la calle Yaguarón y Artigas, porque tenemos un elemento bastante significativo. Si bien la foto no es de las mejores que tenemos acá en ese año 1918, estamos viendo una plaza 4 de octubre prácticamente cubierta de nieve. Increíble, una nevada muy importante que tuvo acá en San José y en Mercedes también. Estos son datos que estamos obteniendo de una publicación que se llamaba La Revista, por eso la foto, la imagen sale tan fea, tan pixelada, pero que es de ese año 1918. Entonces nos vamos arrimando a esa esquina de la Plaza 4 de Octubre, donde además Edi tenía un aporte, porque en esa esquina ocurrió algo que después lo vamos a mencionar cuando hablemos de la otra esquina de Ituzaingó y del tablado. Margarita, todo suyo a la audiencia. No, bueno, no, pero todo mía la audiencia para la Plaza 4 de Octubre. Bueno, una de las plazas justamente antiguas de la demarcación, esa que yo el jueves pasado hablé que fue en los años 50, 1853, se demarcó la plaza. Por supuesto, un descampado y nada más, ¿no? En ese tiempo. En esa plaza, la plaza se llama 4 de octubre, por el 4 de octubre de 1828, en que
se firma, es el canje de las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz, que organizó prácticamente el Estado independiente y que defendió como fecha de la independencia nacional don Vicente de Caputo. Allí, remodelada esa plaza, por supuesto que esa plaza sufrió modificaciones y se remodeló en la década del 60, 1960, ¿no? Y se puso esa estela de homenaje a don Vicente Caputo. ¿Quién era? Brevemente, hacerle una biografía para ponernos un poco en contacto con la figura, ¿no? Que a veces se repite mucho y después no se sabe quiénes son. Bueno, don Vicente Caputi tuvo una vida desde 1883 hasta su fallecimiento en 1939. Pertenecía a una familia de italianos, los padres italianos, gente muy humilde, huérfano desde niño. Comenzó a trabajar muy joven, muy niño prácticamente, en la adolescencia casi, en La Minerva, que era una imprenta de don Juan Menéndez, que editaba El Pueblo, Diario El Pueblo. Curiosamente, él no tiene otra formación, es decir, va a la escuela y nada más, como fueron tantos de los que después se distinguieron y fueron prohombres importantes. Hoy que generalmente hay tanto título rodeando a determinada persona y tantos doctorados y tanto currículum importante, en ese tiempo se formaban solos prácticamente. ¿Cómo se formaban? Bueno, por supuesto, tenían que ser grandes lectores, pero él y otra gente se forman en las imprentas. Las imprentas son lugares también de reunión y de gente preparada, que va imponiendo de alguna manera su pensamiento, que va formando gente, y entonces él se forma alrededor de esa actividad, alrededor de la Minerva, en la cual trabaja hasta el año 1910, en que ingresa al Poder Judicial. Ingresa al Poder Judicial, primero en las zonas rurales, actúa, después va a actuar como juez de paz y oficial del registro civil. Después de esas zonas rurales, bueno, va a la zona de Rodríguez, a Santa Lucía, actúa en Pando también, hasta que en 1920, cuando Rafael Sierra, que era juez de paz acá en San José, va a ir a España con un cargo diplomático en Barcelona, y él asume como juez de paz. Es un hombre del Partido Colorado. Incluso en 1904 hace toda la revolución de 1904 como secretario del coronel Antonio Foglia Pérez. Quiere decir entonces que tiene también una actividad política importante, sobre todo en esa juventud. Entonces, su interés por la historia le viene por ese acercamiento a los archivos judiciales. Los archivos judiciales le permiten a él una cantidad de posibilidades, como permiten los archivos, y un hombre de gran paciencia, porque si no, no se va a los archivos. Él justamente investiga. Y al investigar, él va a tratar de tener una hipótesis que él después defiende enormemente, de que la independencia nacional se selló el 4 de octubre de 1828 y que se concretó, por supuesto, con la Constitución de 1830. Pero es importante destacar la labor de él, porque incluso él, que no era un hombre de gran fortuna, sino un trabajador y una persona honorable y dispuesta, resulta que las publicaciones que él realiza, que son bastante importantes, son a su costo, incluso investigando el pasado, por la verdad histórica, rememoraciones centenarias, el 4 de octubre, en fin, una serie, incluso folletos son, él incluso los distribuía él
y sin ser la última de las publicaciones, que es Rememoraciones Centenarias, que el Consejo Departamental en ese momento realiza una compra importante, las demás él casi las distribuye, él no tiene ninguna pretensión, nada más que se oiga lo que ha hecho en cuanto a la investigación, que es importante, es interesante, y que incluso su postura es materia también de discusión cuando se discute la fecha de la independencia nacional, que se acerca el año 25, justamente que se preparaban determinados festejos que después no se realizan. El poder legislativo tiene justamente las controversias de qué hacemos, cuál es la fecha verdadera de la independencia nacional, y entonces hay diferentes posturas, e incluso la postura de Caputi también es aceptada y difundida y discutida. Quiere decir que la labor de él es sumamente interesante, modesta, pero interesante, que eso es lo fundamental y lo importante también en esta figura, ¿no? Es un hombre además que se acerca mucho al liceo, que es requerido, por ejemplo, vienen las fechas patrias y él justamente es requerido para que hable de ellas. Hay conferencias de él no solamente en el liceo, en la fraternidad, hasta en el Teatro Machó. Es decir, que tiene una proyección, don Vicente, muy, muy importante en lo local y además es nuestro. Le toca a él, además, el 4 de octubre de el centenario de 1928. Y entonces se organizan importantes festejos para esa fecha del 4 de octubre y se forma, hay una comisión, quiere decir que ya alrededor de la plaza siempre hubo intereses importantes, se forma una comisión encargada de los festejos que lo apoyan además y que tiene un éxito enorme. Incluso después hay un folleto en que están los discursos, en que los discursos que se pronunciaron ese día en la plaza, hubo un acto preliminar en el Machó, e incluso se imprime, en el folleto se imprime y se dice hasta lo que se gastó, en qué invirtieron, en qué no invirtieron, qué fue lo que sucedió, qué mejoras hicieron en la plaza. Todo eso está registrado por esa comisión que presidía Manuel Roquero y cuyo tesorero era don Diego Ruz. Se formó para ese festejo, creo que después esa comisión siguió actuando incluso, y hubo siempre comisiones alrededor de esa plaza que trataron en lo posible de rescatarla, de mejorarla, bueno, de la identidad otra vez. Y en ese sentido, Margarita, creo que San José sigue reivindicando justamente esa fecha, cada 4 de octubre hay una conmemoración en esa plaza y la actividad de esa comisión, aparentemente por la información que tenemos, continúa, quiere decir que eso le dio una fuerza muy importante a ese barrio. Sí, yo hablé del 4 de octubre del 28, pero también cuando se llega al centenario de la Asamblea Constituyente y Legislativa, que también se desarrolló acá en San José, hubo grandes festejos y él también fue designado orador. Y vino el presidente de la República y hubo grandísimos festejos, ¿no? Y él también fue designado orador para esa fecha. Bueno, vamos conociendo nuestras cosas tan importantes que hacen a la identidad de los maragatos. Acá sí, maragatos. Sí. Maragatos. Vamos a la... Bueno, no, yo les quería decir, antes de terminar con esta parte, que hoy conversábamos con Marilyn Prince y Daniel Salvatierra, justamente de la participación que el papá de Marilyn tuvo en lo que tiene que ver con esa remodelación que Margarita mencionaba recién, de 1960, de esa plaza, esos bancos que estamos viendo ahí. Dice que él decía, cuando le comentaban, bueno, que se habían mantenido, bueno, los hice yo, ¿no? Él había estado un poco muy metido en lo que fue la diagramación y la planificación de esa remodelación de la plaza. Son datos que se van incorporando a esto que vamos haciendo y que nos permiten
seguir, como decía Eddie al principio, incorporando materiales, elementos, recuerdos de toda esta calle Yaguarón. Desde la historia, Margarita habló de don Vicente Caputi, y desde la memoria vamos agregando otras cosas. Otras cosas. Y acá nos detenemos en una barra que, si bien tiene el nombre de Barra 4 de Octubre, incorporó a gente que no solamente estaban rodeando la Plaza 4 de Octubre, sino que formaban parte de un barrio un poco más extendido. Y esta barra es diferente a la que habíamos visto anteriormente, a la que vimos antes, porque esta es una barra de turismo. Tiene características diferentes. Este es un grupo de hombres, de amigos que tomaron por costumbre salir a acampar durante la semana de turismo, que reunían, como lo informan muy bien, también esto está registrado en la revista Perfiles, algunos de sus integrantes. Dice, juntábamos el dinero, teníamos un tesorero, era una barra que estaba muy bien organizada, llevábamos absolutamente todo lo necesario, nunca tuvimos ningún problema en los campamentos, o sea, siempre nos dejaron entrar a los campos, a las estancias, porque nunca cometimos ningún exceso. Allí uno de los que justamente relata todo esto es el propio Julio Ramos. Quiere decir que esta barra es diferente a la que veíamos hace un ratito. Una barra que incluso tuvo una duración, digo, de muchísimos años, y que trató de incorporar a los hijos más jóvenes para que se acostumbraran y para que se mantuviera la barra, que tuvo una duración de muchísimos años también, y que ellos, digamos que plantean y muestran todo esto desde un sano orgullo, en el sentido de que, bueno, nunca hubo un problema, nunca tuvimos una intervención de la justicia ni de la policía para controlar nada. A tal punto que cuando la barra cumplió, creo que fueron 50 años de permanencia, si no recuerdo mal, llevaron un día también, se juntó también la familia, porque siempre trataban, generalmente el miércoles de la semana de turismo, de que las compañeras, la familia, se integraran también a pasar el día en el campamento. Ese campamento que era muy cuidadoso, que lo mantenían con mucho cariño, la carpa, las ollas de tamaño de 50 litros, el bote para la pesca. Bueno, algunos parece que unos más jóvenes iban a cargo de los más mayores, porque había algunos menores de edad, y un día a esos menores de edad se les ocurrió tomar el bote e irse hacia un lugar más lejano, y bueno, después cuando vinieron les dieron importantes tirones de oreja, porque eso no se debía hacer. Quiere decir que esta zona de la avenida Yaguarón y la Plaza 4 de Octubre contó, además de lo que veníamos mencionando recién y que Margarita hacía referencia a Caputi, con este tipo de organizaciones, de amigos, de gente que hizo de la amistad realmente un culto, que respetó al máximo la integración de esas barras. Y aquí está, yo lo voy a señalar, no sé si ustedes lo ven, una figura que era imposible, que es imposible no reconocer, de quien ahora después también vamos a hablar un poquito, que era Hugo Facha Ruiz Lombardo, acá, ¿no? Bueno, nos vamos a una esquina que también ha sido a lo largo de muchísimos años una identidad propia tiene. El bar Miguelito es un bar que lo conocíamos antes como el bar de Arias. Tiene la particularidad de que se vende hielo frío allí en el bar Miguelito. Si ustedes pasan un día que esté abierto, van a ver un pizarrón acá
que dice, se vende hielo frío. Según me han comentado, frío es la marca del hielo, pero bueno, queda bastante gracioso eso de que se venda hielo frío. ¿Y por qué nos centramos en este bar Miguelito o bar de Arias? Porque desde allí partía también una organización muy importante que llegaba a establecer un tablado que también tuvo muchísimos años de vida en la esquina de Yaguarón e Ituzaingó, ahí en la esquina de la plaza, frente al bar. Y que en este caso, con el correspondiente agradecimiento a Ato Pugliese, que nos facilitó esta imagen, estas fotos, vemos un tema que nosotros sacábamos la cuenta que por el tema que hace al tablado, que se llamó La Veda, tiene que haber sido probablemente un tablado de febrero del año 69. ¿Por qué? Y bueno, porque fue a partir de junio del 68 que se toman durante el gobierno de Pacheco una congelación de precios y salarios, y para corregir un poco la economía del país, que estaba bastante complicada, se había tratado de vender carne en el exterior y prohibir el consumo de carne dentro del territorio nacional, o sobre todo en Montevideo. Sobre todo en Montevideo. Por lo tanto, constituía un delito el ir de San José a Montevideo o de otro lugar del interior a Montevideo llevando carne, lo cual sirvió también para que la gente encontrara las más diversas formas de transportar la carne. Y aquí están las dos vacas que se van de vacaciones, y el carnicero con el machete, con el facón, mirando justamente cómo las vaquitas se le van en esa forchera. Bueno, ahí estaba también, ¿no?, la inventiva, la interpretación que se hacía de los temas políticos, de los temas económicos que estaban vigentes en el país. Y bueno, esto se trasladaba en el tablado. Estas eran las imágenes que hacían de escenografía, de fondo de los tablados, como vimos en los anteriores, y allí actuaban los diferentes grupos que participaban cada noche en las veladas. Estos tablados se rodeaban de mesitas, generalmente de chapa y de hierro, con unas sillas que también eran del mismo material y que resultaban bastante incómodas cuando uno tenía que estar mucho rato mirando las actuaciones, pero que servían también para que el barrio recaudara, porque se hacían los chorizos en los medios tanques, se vendía la bebida del propio bar, eso se complementaba con alguna rifa, que algún comercio del barrio había permitido la donación de algún artículo, o se rifaba parte de lo que era la recaudación de la propia rifa. Es decir, bueno, se complementaban una serie de cosas y la gente del barrio se organizaba, formaban sociedades que eran increíbles y que permitían que los grupos tuvieran un escenario adecuado para participar. Los grupos recorrían varios tablados, ¿no? Porque no era que actuaban en y después se iban, actuaban en varios. Pero vos tenías otro dato, Edith. Sí, ahí está. Hablamos del tablado allá, del viejo tablado de Vivo en un Rancho, vimos fotos de tablados de 1930, en la parte de Yaguarón. Vemos acá tablados. Ese tablado que estamos mirando ahora, que se hacía frente al bar Miguelito, ese tablado estuvo muchísimos años digamos, en la presencia en carnaval. Se hacía año a año
tenía, como decía Adriana, tenía todo un público muy importante que iba al tablado. Para ese tablado, de las primeras colaboraciones importantes que se hizo, por ejemplo, para los muñecos, no estos, de otros tablados que no tenemos fotografía, las hacía Hugo Nantes. Y Hugo Nantes guardaba esos muñecos mientras lo iba preparando, ahí en un espacio que tenía Cuadra. El señor Cuadra tenía... A ver qué pasó. El señor Cuadra tenía una fábrica de bloques. Edi, perdona Edi que te interrumpa, pero arregla un poquito la cámara porque te estamos viendo la mitad de la cara. Ah, ahora sí. Ahí. Ah, no me veo yo lo que pasa. Ya, pero... Ahí. ¿Ahí? ¿Estoy bien? Bueno, vuelvo sobre el asunto. En calle Ituzaingó, casi Yaguarón, había una fábrica de bloques de Cuadra. Y ahí delante, digamos, había mucho espacio con un portón y vecinos del barrio también. Cuadra dejaba que allí, en ese terreno, Hugo Nantes hiciera los muñecos. Por otro lado, Nacho Mutarelli, perteneciente a la familia Mutarelli que vivían en Ituzaingó, entre Yaguarón y Vidal, se convirtió en un ayudante, en un dibujante, que después, en definitiva, en esta foto, en este tablado de la Veda, los muñecos son de Nacho Mutarelli. O sea, grandes artistas plásticos, Hugo Nantes, Ignacio Mutarelli, eran los hombres que hacían los muñecos, pero que recibían ayuda de todo el barrio. Pero hay un hecho curioso también. A fines de la década del 50, eso me comentaba el profesor Diego Ruiz, que el abuelo era justamente vecino de esa plaza, hubo por algunos años, no muchos, dos tablados simultáneos. Estamos hablando de este tablado del Bar Miguelito en Yaguarón y Ituzaingó, pero en la otra esquina de la plaza, en Yaguarón y Artigas, donde hoy está la panadería, ahí había otro bar del señor Britos, era el propietario, que también organizaba su propio tablado. Entonces, fíjense ustedes que estamos en carnavales donde se hacían desfiles, pero tenemos dos tablados en una cuadra, ¿verdad? Y eso, como decía Adriana, a esos tablados concurrían, bueno, los conjuntos de carnaval que actuaban allí. Competencia, sana competencia en el barrio. Sana competencia. Para de esta forma homenajear a nuestro Carlitos local. Una bicicleta, su bastón, una vieja chancleta, el bombín, envuelto en su eterno sonreír. Lo esperará su vieja llama. Bueno, Margarita, no nos podíamos ir sin homenajear al Facha. Sí, por supuesto, pero
Esto surgió hoy de una conversación, Adriana, sobre la marcha. Exacto, porque además esta canción que sabíamos que estaba, que existía, recién anoche, en la madrugada, la pude localizar y hacerle un cambio para que la pudiéramos escuchar, porque está grabada en un lugar al que se va a referir Margarita ahora, y no nos podíamos ir de la calle Yaguarón sin nombrar al Facha, sin hablar de este grupo que es la nueva salsa picante, que le hace un homenaje a Diego Facha Ruiz Lombardo. Sí. Y en esa canción hay elementos que son más que significativos del Facha. Y esa sonrisa impresionante, esa risa impresionante del Facha, y una caricatura acá que Juan Carlos Barreto le hizo al Facha. Y acá en este otro ángulo, otra actividad de otros genios, ¿no? De San José, el Facha, Polo Mascheroni, Luis Pugliese, haciendo una película, El Detector. Si habrá cosas para recoger de la historia de San José tan valiosas y que tenemos que tener entre unos cuantos el compromiso de no perderlas, porque Marita Dreyer, que está por ahí también, hace publicaciones en Facebook, San José ayer y hoy, Ato Pugliese con su historia en movimiento. Yo digo que algún día, haciéndole una especie de homenaje a estas barras y a estos barrios que marcaron su impronta con esa unión, con esa conjunción de cosas, nos vamos a tener que juntar todos estos materiales y hacer algo que quede para las generaciones futuras. Pero Margarita nos va a comentar algo. No, pero justamente hoy, hablando con Adriana, yo recordé un episodio que para mí fue increíble, que fue un homenaje que se hizo al Facha en el Teatro Machó el año mismo en que falleció. Yo creo, porque acá justamente fue una conversación de esta tarde, y yo recordé algunas cosas, pero estoy segura que entre los que están acá van a agregar mucho más y van a recordar ese episodio, ¿no? Porque él fallece, estoy segura que fue en enero del año 4 de enero. De 1993. Exacto. Y ahí está. Y creo, tampoco la fecha la sé exacta, pero sí fue en marzo, creo que en marzo era el cumpleaños de él. Entonces, para esa fecha, en marzo de ese año, se hizo un homenaje realmente espectacular. Yo fui y realmente lo recuerdo de una manera así increíble, porque mucha gente brindó en aquel teatro cuyo escenario había una bicicleta del Facha, y muy poca, creo que una mesa, la bicicleta del Facha, no sé si algo que había usado en algún momento en alguna aparición suya, una cosa muy simple, pero en la que participaron mucha gente en ese homenaje, haciendo algo que sabían hacer, ¿no? Desde Abel Soria, recuerdo que le hizo realmente una cosa muy emocionante también. Yo recuerdo también, otros me ayudarán, estoy segura, que entre tanta gente que le rindió su homenaje, yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Pagliari, que me llamó la atención enormemente, porque después de haber dicho que nada le interesaba tanto, dijo, como el desinterés, y eso me quedó para siempre, cantó un tango en homenaje al Facha. Y después, claro, la parte final, que fue realmente muy, muy emocionante, en la que no sería solo la salsa, había gente, me imagino que de diferentes conjuntos, interpretaron esa canción que en su homenaje, que era con la música de Candileja, de Chaplin. Yo la letra la tenía en algún lado, pero bueno, no sé.
no la pude encontrar porque fue simplemente en la tarde, pero yo recuerdo ese homenaje así. Entonces todo ese conjunto enorme de gente que lo había querido, que lo había apreciado, cantó esa canción que la hizo Amengual, Rodolfo Amengual Barrera, y que después salió toda esa gente del teatro cantando la parte final, que es la única que yo recuerdo, esa parte final, y nos encaminamos, porque yo también fui, justamente hacia la Plaza 4 de Octubre, hacia la casa donde vivía el Facha, y se iba cantando eso que decía en la parte final, decía, devuélvenos al Facha, por favor, decía, devuélvenos por un minuto escaso, que hay 1 millón de amigos que quedó sin apretón de manos y un abrazo. De eso me acuerdo siempre. Bueno, cerramos acá. Bueno, muchas gracias. Ahí están apareciendo algunos aportes que decía, creo que fue Marita Reyes, Marita Dreyer. Sí, Marita Dreyer nos decía, también me acordé de Carlos y de Gladys, porque Alicia Sirgalea había mencionado Pagliari, Carlitos Rojas, Gladys Moreira. Marita nos dice, bueno, el escenario de carnaval que está en la parquización del Mayada se lleva el nombre de Facha Ruiz. En 1993, dice Alejandro Cortalesi, ensayaron ahí Los Rebeldes, actuaron también esa noche de homenaje en el teatro. En el escenario estaba la bicicleta, el bolso y el pan que había comprado ese. Claro. La salsa ensayaba, dice Alejandro, en la explanada de la sede del Club 33, y el Club 33 nos queda para la próxima. Vamos a engancharnos por ahí un poco con lo que tiene que ver con los deportes, y ahí vamos a enganchar el Club 33 y algo del ciclismo también. Está toda, Maider García dice, mi padre trabajó años de mozo en el tablado del bar Miguelito, y nosotros íbamos con mi hermano y mi madre todas las noches. Qué lindos recuerdos. Bueno, esto es lo que nos permite la calle Yaguarón, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún recuerdo de esa calle Yaguarón. Yo voy a habilitar, o quien quiera decir algo o hablar, habilitar los momentos. Me parece ahí está, que sí. La canción, Claro. les digo, por si alguien la quiere tener o escuchar, yo la verdad que la tomé de una publicación de Ventaverri, que es quien la puso en internet, la publicó y de ahí la tomé. No es la mejor grabación porque evidentemente está tomada desde el propio audio del teatro. Pero bueno, igualmente nos permitió acercarnos un poquito a lo que fue esa canción de homenaje al Facha. ahí está Cacho Mariño también por ahí. Si habilitás, está Cacho Mariño. Ya los dejo entrar, les digo que... Claro, muchos pueden aportar cosas. Exacto, que perfiles, nos dice, es Aníbal Lamensa, la persona que, Amílcar Lamensa, que escribió en los principios el artículo sobre la barra de Yaguarón. Gracias entonces a Javier que anda por ahí.